programa diseñado para creer un impacto poderoso del reino de Dios en tu vida. Ana Méndez Ferrell y Emerson Ferrell, ministerio profético y apostólico que está sacudiendo las naciones del mundo. Su mensaje vanguardista, retador y lleno del poder de Dios te llevará a los niveles de profundidad y revelación en Cristo que esta nueva generación demanda. Prepárate para recibir tu impacto espiritual. They didn't want to answer the questions. They wanted him to answer the questions, the blind man. No quisieron ellos contestar la pregunta, querían que el ciego mismo contestara las preguntas. So they called him again. Así que lo volvieron a llamar. And in verse 24, Versículo 24. and he says, "Call the man who was blind. Give God the glory. We know that this man is a sinner." Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. And he answered and said, "Whether he's a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind and now I can see." Entonces respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. And then the religious system in verse 26 wanted to know, okay, how did he do this miracle? Y en el sistema religioso, en versículo 16, quería saber, bueno, ¿y cómo es que hizo este milagro? Everybody wants a menu to get healed or a miracle. Todos quieren un menú para ser sanados o para recibir un milagro. Everybody wants to know if Jesus used a half ounce of spit, a quarter ounce of spit, how much clay, you know how it goes. Todos quieren saber si Jesús hizo una media onza de escupida, un cuarto de onza de escupida, cuánto lodo, tú sabes cómo funciona eso. Religion. Religión. In verse 27, he said, "I told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?" Y el versículo 27 dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? That got him a little upset. Eso como que les molestó un poquito. We know that God spoke to Moses. As for this fellow, we do not know where he is from. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. You see, religion will never know why or where God is. ¿Ves? La religión nunca va a saber por qué o ni dónde se encuentra Dios. That's why you must be led by the Spirit. Es por eso que tú debes ser guiado por el Espíritu. Jesus told Nicodemus, the Spirit is like the wind. Jesús le dijo, Nicodemo, el Espíritu es como el viento. He blows where he wants to blow. Sopla donde quiere soplar. He doesn't use a formula. No usa fórmula alguna. He does what he is supposed to do. Él hace lo que supuestamente tiene que hacer When he's supposed to do it. cuando él tiene que hacerlo. In verse 30, the man answered and said to them, "Why, this is a marvelous thing that you do not know where he is from, yet he has opened my eyes." Y versículo 20 dijo, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. And in verse 31, he says, "Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him." Y versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. If this man were not from God, he could do nothing. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Now look at verse 34 Ahora mira el versículo 34. and listen to the ignorance of religion. Escucha la ignorancia de la religión. They answered and said to him, "You were completely born in sins, and you are teaching us," and they cast him out. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. In verse 3 of chapter 9, Jesus says, "This man didn't sin, and neither did his parents." El versículo 3 dice, no es este que pecó ni sus padres. And yet, they're telling this man, obviously, you're born in sins.
Y sin embargo le están diciendo a este hombre, tú naciste en pecado. So he gets kicked out of the temple. Así que lo expulsan del templo. And Jesus came in verse 35. Y en versículo 35 vino And he Jesús. says he heard that they cast him out, and he found him. He said, "Do you believe in the Son of God?" Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? And he answered, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesus said, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. And then look at the response in verse 38. Y mira la respuesta del versículo 28. Lord, I believe, and he worshipped him. Creo, Señor, y le adoró. Believing is always demonstrated with worship. Creer siempre se demuestra con adoración. If there's no worship, there's no believing. Si no hay adoración, no hay creer. You say one thing with your words, Tú dices una cosa con tus palabras, but what you do with your worship is totally different. y lo que haces con tu adoración es totalmente diferente. Worship brings the reality of what you believe. La adoración trae la realidad de lo que tú crees. If you could see reality, Si tú pudieras ver realidad, you would never stop worshiping. nunca dejarías de adorar. I want you to get that. Quiero que entiendas eso.